Lo que esta mujer le hizo a su propia madre. Terminó destruyendo su vida, pero no como ella esperaba. María nunca imaginó que la persona por la que sacrificó toda su vida sería la misma que terminaría destruyéndola. Tenía 62 años y llevaba más de 30 trabajando. No en oficinas, no en algo cómodo, limpiando casas. Se levantaba a las 5 de la mañana, todos los días. Tomaba 2 buses y regresaba en la noche completamente agotada. Pero nunca se quejaba, porque todo lo hacía por una sola razón. Su hija Laura. Laura era lo único que tenía. La crió sola, sin ayuda, sin pensión, sin nadie que la respaldara. El papá simplemente desapareció cuando Laura tenía 3 años. Y desde ese momento, María entendió que todo dependía de ella. Hubo días en los que no comía bien, pero su hija sí. Hubo semanas en las que no compraba ropa para ella, pero Laura siempre tenía lo mejor. La inscribió en un buen colegio. Le pagó clases. Incluso hizo préstamos, solo para que su hija tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Y Laura, al principio, sí parecía agradecerlo. Era una niña cariñosa, atenta. Siempre le decía: «Mamá, cuando sea grande te voy a ayudar en todo». Y María le creía. Porque cuando amas así, no dudas. Pero el tiempo pasó, y Laura creció. Y con el tiempo, algo empezó a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. Ya no pasaba tanto tiempo en casa. Salía más. Respondía menos. Luego, empezaron las discusiones. María notaba una actitud diferente. Más fría. Más distante. Pero pensaba que era normal. Está creciendo, se decía a sí misma. Es su etapa. Hasta que un día, Laura llegó con una idea. Le dijo que quería empezar algo propio. Un negocio. Que ya no quería depender de nadie. Que quería salir adelante. Y María se sintió orgullosa. Pensó que todo su esfuerzo había valido la pena. Pero había un problema. Laura no tenía dinero. Entonces fue cuando le propuso algo que cambiaría todo. Le dijo: «Mamá, hay una forma de hacerlo. Si ponemos la casa a mi nombre, puedo pedir un préstamo. Y con eso empiezo el negocio». María se quedó en silencio. Esa casa no era cualquier cosa. Era todo lo que tenía. La había pagado durante años. Con esfuerzo. Con sacrificio. Cada pared. Cada rincón. Tenía historia. Pero Laura siguió hablando. Le dijo que era temporal. Que era solo por trámite. Que todo iba a estar bien. Es para crecer, mamá. Para ayudarnos a las dos. Y ahí es donde todo cambió. Porque María confió. No consultó con nadie. No pidió ayuda. No investigó. Porque cuando se trata de un hijo, no ves maldad. Solo ves amor. Firmó los papeles. Sin saber que acababa de entregar lo único que le quedaba. Y al principio, todo parecía normal. Laura estaba motivada. Hablaba del negocio. De sus planes. Incluso parecía más cercana. Pero eso no duró mucho. Poco a poco, las cosas volvieron a cambiar. Las llamadas se hicieron más cortas. Las visitas menos frecuentes. Las excusas más comunes. Y María empezó a sentir algo que no sabía cómo explicar. Una incomodidad. Una duda. Pero se repetía lo mismo de siempre. Es mi hija. Ella no sería capaz. Hasta que un día, algo pasó. Algo que la obligó a ver la realidad de la peor manera. Después de firmar esos papeles,
Todo parecía normal. Al menos al inicio. Laura seguía hablando de su negocio, de sus planes, de todo lo que iba a lograr. Incluso le decía a su mamá: «Vas a ver, esto es por las dos». Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Primero fue algo pequeño. Ya no la llamaba todos los días. Luego, pasaron a ser días sin saber nada. Después, las visitas dejaron de ser constantes. Siempre había una excusa. Estoy ocupada. Tengo reuniones. Estoy trabajando en el negocio. Y María, aunque algo no le cuadraba, seguía creyendo. Porque cuando confías en alguien, no quieres ver lo malo. Pero lo que no sabía es que Laura ya no estaba actuando igual. Empezó a salir más, a gastar más, a cambiar completamente su estilo de vida. Ropa nueva, restaurantes, viajes. Y María no entendía cómo. Porque el negocio nunca despegó. Cada vez que preguntaba, Laura evitaba el tema. Ahí va. Es complicado. No te preocupes por eso. Y ahí fue cuando la duda empezó a crecer. Porque algo no estaba bien. Un día, María decidió preguntarle directamente: «¿Qué está pasando con el dinero?». Y la respuesta no fue la que esperaba. Laura se molestó. Le dijo que no confiaba en ella, que siempre estaba cuestionando todo, que no la dejaba avanzar. Y por primera vez, la conversación terminó en pelea. Una pelea fuerte. María se quedó en silencio después de eso, porque nunca había visto a su hija así. Fría, distante, casi como si fuera otra persona. Pero lo peor no había pasado aún. Pasaron semanas. Y la comunicación era casi inexistente. Hasta que un día, alguien tocó la puerta. María pensó que era un vecino. O algún paquete. Pero cuando abrió, todo cambió. Era un hombre. Con documentos en la mano. Le pidió su nombre completo. Y luego le dijo algo que le heló la sangre. Tiene 30 días para desalojar la propiedad. María no entendía. Pensó que era un error. Que se habían equivocado de casa. Pero no. El documento era claro. La casa ya no estaba a su nombre. Y había sido puesta como garantía. En un préstamo. Un préstamo que no se había pagado. Y ahí, todo empezó a encajar. Las salidas. El dinero. Las excusas. La distancia. No había negocio. Nunca lo hubo. Laura había usado la casa para conseguir dinero. Y ahora, todo estaba en riesgo. María intentó llamarla. Una vez. 2 veces. 10 veces. Nada. Mensajes. Sin respuesta. Hasta que finalmente, Laura contestó. Pero no fue como antes. No hubo preocupación. No hubo explicación. Solo dijo: «Yo sabía que esto podía pasar». Y ahí, María entendió algo que le rompió completamente el corazón. Su hija siempre lo supo. María se quedó paralizada, con el teléfono en la mano. No podía creer lo que acababa de escuchar. Yo sabía que esto podía pasar. Esa frase no tenía sentido. O al menos, no quería que lo tuviera. ¿Cómo que lo sabías?, preguntó con la voz quebrada. Pero del otro lado, solo hubo silencio. Un silencio frío. Como si nada importara. María empezó a temblar. No por el documento. No por la casa. Sino por algo mucho peor. Por lo que acababa de entender. Su hija sabía todo. Sabía el riesgo.
Sabía las consecuencias. Sabía lo que podía pasarle a su propia madre. Y aún así, lo hizo. ¿Por qué? Fue lo único que pudo decir. Pero Laura ya no hablaba como antes. Ya no había cariño en su voz. No es mi culpa si no entiendes cómo funcionan estas cosas. Esa respuesta terminó de romper algo dentro de María. Porque en ese momento, dejó de ver a su hija. Y vio a alguien completamente distinto. Alguien frío. Calculador. Lejano. María intentó hacerla entrar en razón. Le recordó todo. Las noches sin dormir. Los sacrificios. Todo lo que había hecho por ella. Todo lo hice por ti. Pero Laura no reaccionó. Nadie te obligó. Esa frase fue peor que cualquier golpe. Porque no solo era traición. Era desprecio. María sintió como el pecho se le cerraba. No podía respirar bien. No por la situación, sino por el dolor. Ese tipo de dolor que no se ve. El que viene de alguien a quien le diste todo. Intentó seguir hablando. Pero Laura ya había tomado una decisión. Mira, ya no puedo hacer nada. Resuélvelo como puedas. Y colgó. Así, sin más, María se quedó mirando el teléfono, esperando que volviera a sonar. Que fuera una broma. Un error. Algo. Pero no. El silencio fue la única respuesta. Ese día, María no lloró de inmediato. Se sentó en la sala. Miró alrededor. Cada pared. Cada objeto. Cada recuerdo. Todo lo que había construido. Ya no le pertenecía. Y lo peor. No era perder la casa. Era entender que había perdido a su hija. Las horas pasaron. Y poco a poco, la realidad empezó a caer. Tenía 30 días. 30 días para dejar el lugar donde había vivido toda su vida. 30 días para quedarse sin nada. Esa noche, no durmió. Se quedó sentada, en silencio, recordando todo. Cada momento, cada esfuerzo, cada vez que eligió a su hija, por encima de ella misma. Y por primera vez, se hizo una pregunta que nunca había querido hacerse. ¿Valió la pena? Las lágrimas empezaron a caer. Lentas. Silenciosas. Pero constantes. Porque no estaba llorando por la casa. Estaba llorando por la traición. Pero lo que María no sabía es que la historia aún no había terminado. Porque mientras ella intentaba procesar todo, había algo más. Algo que llevaba años escondido. Algo que Laura jamás se tomó el tiempo de entender. La casa no estaba completamente limpia. Cuando María la compró, lo hizo con muchísimo esfuerzo. Pero en medio de ese proceso, hubo un problema. Un detalle legal que nunca terminó de resolverse. Nada grave a simple vista. Nada que pareciera urgente. Pero sí algo que con el tiempo podía convertirse en una bomba. Y María lo sabía. Sabía que ese tema estaba ahí. Pero como muchas personas, lo fue dejando. Después lo arregló. No es tan importante. Hasta que simplemente lo olvidó. Y ese error ahora estaba a punto de salir a la luz. Porque cuando Laura puso la casa como garantía, no revisó absolutamente nada. No investigó. No preguntó. No verificó. Solo vio una oportunidad rápida de conseguir dinero. Y la tomó. Sin pensar en consecuencias. Sin pensar en riesgos. Sin pensar en nadie más. Al inicio, todo funcionó perfecto. El banco aprobó el préstamo.
El dinero llegó. Y Laura empezó a vivir la vida que siempre quiso. Salidas constantes. Compras innecesarias. Lujo. Pero lo que parecía éxito no era más que una ilusión. Porque el problema seguía ahí, esperando. Y tarde o temprano iba a explotar. Pasaron algunos meses. Y el banco empezó a hacer revisiones más profundas. Revisiones que antes no habían hecho. Documentos. Historial. Detalles legales. Y fue ahí donde todo cambió. Porque encontraron algo. Algo que no cuadraba. Un registro antiguo. Un documento incompleto. Una irregularidad que conectaba directamente con la propiedad. Y en ese momento, la casa dejó de ser una garantía segura. Se convirtió en un problema. El banco intentó contactar a Laura. Pero Laura no respondió. Porque ya estaba en otra realidad. Pensando que todo estaba bajo control. Pensando que nada iba a pasar. Pensando que había ganado. Pero no. Días después, llegó una notificación. No una advertencia. No una oportunidad. Una acción directa. El proceso había comenzado. Y ahora, no había forma de detenerlo. Laura empezó a entrar en pánico. Intentó arreglarlo. Llamó. Escribió. Buscó ayuda. Pero ya era tarde. Porque cuando las cosas se hacen mal desde el inicio, no importa cuánto intentes después. El daño ya está hecho. Y por primera vez, Laura entendió algo. No tenía control. El dinero que había gastado ya no estaba. Las decisiones que había tomado no se podían deshacer. Y la casa ya no le pertenecía. Pero tampoco podía salvarla. Era un punto sin salida. Intentó buscar a su madre. Pero ahora, los papeles habían cambiado. Ya no era la hija con poder. Era alguien desesperado. Pero María ya no estaba en la misma posición emocional. El dolor la había despertado. Y aunque seguía siendo su hija, algo dentro de ella había cambiado. Porque hay heridas que no se olvidan. Y hay traiciones que marcan para siempre. Mientras tanto, el proceso avanzaba. Rápido. Frío. Sin importar quién estuviera involucrado. El banco no veía historias. No veía familias. Veía números. Y esos números no daban. Hasta que finalmente llegó el resultado. La propiedad fue tomada. Sin negociaciones. Sin alternativas. Todo se perdió. En cuestión de meses, Laura pasó de sentirse intocable a quedarse sin absolutamente nada. Y en ese momento, entendió algo que nunca había considerado. Que las decisiones tienen consecuencias. Pero algunas. Cuando todo terminó, el silencio fue lo único que quedó. La casa ya no existía en la vida de ninguna de las dos. No era de María. No era de Laura. Simplemente se había ido. Y con ella también se fue algo más. La relación. Laura por primera vez no tenía a dónde correr. El dinero había desaparecido. Las personas que la rodeaban también. Porque cuando todo estaba bien, muchos estaban cerca. Pero cuando todo cayó, no quedó nadie. Intentó recuperar algo. Llamó a su madre. Una vez. 2 veces. Muchas. Pero esta vez fue diferente. María sí contestó. Pero no como antes. No con ilusión. No con esperanza. Sino con una calma que Laura nunca había escuchado.
Mamá, yo sé que me equivoqué. Silencio. Por favor, ayúdame. María cerró los ojos. No por enojo, sino porque en ese momento recordó todo. Cada sacrificio, cada esfuerzo, cada vez que puso a su hija primero. Y también recordó el momento en el que la perdió todo. Cuando la dejó sola. Cuando la ignoró. Cuando decidió no importarle. Respiró profundo. Y dijo algo que lo cambió todo. Yo ya te ayudé toda la vida. Silencio. Ahora te toca a ti aprender. Laura no respondió. Porque entendió. Entendió que esta vez no había vuelta atrás. No había solución fácil. No había alguien que la rescatara. Por primera vez, estaba sola. Y María también, pero de una forma distinta. Porque aunque lo había perdido todo, había ganado algo que no tenía antes. Paz. Con el tiempo, una vecina le ofreció ayuda. Un cuarto pequeño. Un espacio sencillo. Pero lleno de algo que no había sentido en mucho tiempo. Tranquilidad. Sin gritos. Sin mentiras. Sin decepción. Solo calma. Y poco a poco, María empezó a reconstruirse. No su vida material, sino algo más importante. Su dignidad. Mientras tanto, Laura tuvo que empezar desde cero. Sin casa. Sin dinero. Sin apoyo. Y con algo que pesaba más que todo eso. La culpa. Porque entendió demasiado tarde que no había perdido una casa. Había perdido a la única persona que siempre estuvo para ella. Y eso no se recupera. Pasaron los meses. Y aunque sus caminos ya no se cruzaban, la historia ya estaba escrita. Una aprendió a soltar. La otra, a enfrentar las consecuencias. Porque en la vida, no todo se trata de ganar. A veces, se trata de lo que pierdes en el camino. Y hay cosas que cuando se van, no vuelven jamás. Porque sí, todo se paga. Pero hay deudas que no se saldan con dinero. Hay historias que no solo se cuentan, se sienten. Y esta es una de ellas. Porque no se trata de una casa. Se trata de decisiones. De confianza. De lo que hacemos con las personas que más nos aman. A veces, el daño no viene de extraños. Viene de quien menos lo esperas. Y cuando eso pasa, no siempre hay forma de arreglarlo. Porque algunas acciones no tienen regreso. Si esta historia te hizo pensar o sentir algo, déjalo en los comentarios. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Y si quieres más historias como esta, suscríbete. Porque aquí, las historias no son inventadas. Son cosas que pasan todos los días. Y muchas veces, más cerca de lo que imaginas.